Vamos a hablar de historia hoy, para comenzar este lunes. Vamos a hablar de apellidos, de la historia de sorihueleños, de gente que a lo largo de varios siglos pues ha formado parte de la vida de este pueblo de la comarca de Las Villas, a medio camino entre Las Villas y el Condado. Y es que se va a lanzar estos días una recopilación, un trabajo bastante intenso sobre la genealogía de Sorihuela entre 1582 y 1910, casi nada lo que cabe ahí. Su autor, José Manuel Leal. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. Hola, buenos días, José. Bienvenido de nuevo a esta casa. Pues muchísimas gracias. Hoy en tu faceta de historiador. Hoy en mi faceta, en mi hobby. Tu hobby, porque, ¿no? Claro, esto es a lo largo de los años, vas buscando huecos. Esto no es cosa de un fin de semana, me meto en el archivo municipal, en los registros de la iglesia y saco... No, esto detrás de este libro, que es el primero de 3 tomos que tengo pensado sacar, detrás de este libro hay más de 40 años de investigación, de buscar datos, de corregir datos, y la verdad es que, bueno, pues esto es como todo, a los que nos gusta, nos apasiona, ¿no? Habrá personas que no les llame la atención, pero desde luego para nosotros... ¿Por qué te gusta la genealogía? ¿Por qué te gusta indagar en los apellidos? Pues no lo sé, mira, me imagino que estará todo relacionado, pero no lo sé si intrínsecamente o si algo interior. Yo soy hijo adoptivo, ¿no? Ajá. Y entonces a lo mejor eso ha tenido pasado, algo que ver, lo mismo tiene algo que ver en pensar que todo el mundo pueda conocer sus ancestros, no lo sé si en el fondo es algo de eso o es simplemente porque la historia también me gusta, ¿no? Y dentro de la historia, nosotros en su día editamos una revista de historia de todo tipo en Sorihuela, que lo que pasa es que luego las colaboraciones empiezan, digamos, a flojear y tuvimos ya que dejarla porque con el trabajo no daba tiempo a hacer más, ¿no? Pero bueno, la historia en general es una cosa que a mí me apasiona. Yo siempre digo que si me tocase una primitiva o algo sería simplemente para tener tiempo para esto, todas estas cosas, ¿no? Pero tú te pusiste a investigar de tu pasado, ¿de cuál de ellos? ¿De tu familia, la que te adoptó? Bueno, o la que no... No, es aquí, vamos. ¿Cuál es tu objetivo mi ahí? Familia. No, en principio era... esto surgió ya, el hecho de que sean de todos los apellidos de Sorihuela, es que muchas veces, pues hay amigos que viven fuera y que muchas veces pues te decía, oye, que mi abuelo era Pepe Pérez, ¿no? Y mi abuela Antonia Jiménez. Mira, es que no sé más, a ver si me... Y bueno, pues seguías investigando, seguías mirando. En general íbamos mirando pues todo tipo de documentos que nos puedan surgir, que nos puedan aclarar cualquier aspecto que pudiese ser, digamos, transmisible, ¿no? Como algo interesante para nuestro pueblo, porque lo hemos centrado más o menos, lógicamente, en Sorihuela, aunque también abarca temas de la comarca, ¿no? Varios estudios que estoy haciendo a la vez. Pero bueno, el hecho en sí de estar investigando todo esto, pues te hace que vayas recopilando datos y que al final pues diga, oye, pues yo entiendo que en este momento, si no soy yo el que saca este libro, no lo iba a sacar nadie, porque es un tema muy específico, ¿no? Es por eso, y como tú dices, mucho trabajo, 40 años. Es que no sé si habrá algún pueblo que tenga esto. Sí. O sea, ten en cuenta que en Sorihuela, en la guerra civil destrozaron el archivo de la iglesia, que es donde... Más complicado todavía. Claro, desde el Concilio de Trento, en 1570 y algo, es cuando la iglesia determina el que se tome nota de los nacimientos, de las defunciones y de los matrimonios, que además en esa época todo lo que hay de posterior es complicado, es muy complicado porque... los apellidos no es como desde que se crean los registros civiles en 1870 y 71, ¿no? Sino que ahí los apellidos se los ponía uno como quieren. De hecho, por ejemplo, el apellido Leal, el mío, aquí llega a Sorihuela a finales de 1600, llega un padre viudo con 3 hijos, que el padre era hijo de su padre era Juan Leal, pero él figura como Alonso Tendero Leal, y de los 3 hijos, uno figura Juan Leal, que es el que llevo yo, luego otro figura como Alonso Tendero Leal, igual que el padre, y otro como Pedro Simón. O sea,
se ponían los nombres un poco como les daba la gana, un poco en función pues de la familia, si era más conocida, o de la madre. O sea, lo de poder elegir ahora el orden de tus apellidos no era algo nuevo. Antes no, se podía hacer también. Pero yo desde luego no, antes que no, claro, podía poner lo que te diese la gana, o sea, es que... incluso un apellido distinto al que tuviera tu familia, sí, yo ¿no? tengo expedientes matrimoniales que no están, he incluido algunos, pero no están todos, porque de Sorihuela hay unos 550 y yo, pues, como son expedientes muy lentos de ver, tienes que ser un hueco que vaya y a lo mejor te da tiempo a ver uno, ver dos, y entonces es una cosa muy lenta, ¿no? Pero se ponían los nombres como querían, como les daba la gana, ¿no? Y ahora, yo precisamente el hecho, desde el punto de vista del estudio de esto, ¿no? El hecho de poder cambiarse los apellidos, a mí no me gusta. Los portugueses tienen primero el de la madre, claro, ¿no? Porque claro, dicen que es el más seguro. Es un follón, claro. Porque al final, claro, uno no puede tirar bien de su genealogía porque van en órdenes distintos, claro, ¿no? Claro, es que es muy complicado. Y además, cuando te remontas a anteriores a los registros civiles, el problema que te encuentras es que incluso ya no es que haya 7 hermanos y haya apellidos distintos, unos se ponían como el padre, otros mezclaban, el otro primero el de la madre y luego el de... y otro, y había 7 hermanos también, y a lo mejor ahí ves 5 tipos de apellidos, ¿no? Pero es que muchas veces algunos de ellos incluso firmaban unas veces con unos apellidos, otras veces con otros. ¿El mismo? Sí, entonces es complicado estudiar documentos antiguos. ¿Qué es lo que va a haber, qué es lo que la gente va a poder encontrar en el libro? ¿Cómo va a estar estructurado? Pues mira, el libro está en principio, bueno, pues, lógicamente empieza como debe empezar, con una dedicatoria, con un prólogo explicando un poco, bueno, por qué este libro y cómo se hace, y luego explico algunos datos, digamos, básicos, ¿no? Algunos datos en los que, bueno, pues cuando, digamos, como introducción para decir un poco cómo se busca de dónde proceden todos estos documentos, lógicamente del archivo que tenemos en el juzgado, ¿no? Pero luego también muchísimos de estos datos son a través de escrituras, de muchos tipos de documentos en el archivo histórico provincial y también de expedientes matrimoniales, básicamente en el archivo diocesano en la catedral. Porque tú, ¿qué buscabas? Sorihueleños, y de ahí cogías el apellido. Si no lo tenías... Bueno, pero no es porque en principio buscase solamente esto, ya te digo, buscamos, yo tengo, es que tengo miles de documentos, imagínate, en más de 40 años, pues tengo miles de documentos. Habrá que ver de despacho, todo tipo. ¿no? De papeles. Pues sí, tengo varias estanterías dedicadas solamente a estos temas, ¿no? Y vamos, y no saco más por falta de tiempo, ¿no? Porque a la vez estoy escribiendo, pues me parece que son 7 o 8 pequeños libritos que habla un poco de todo en general. Estoy estudiando las quintas para ver cómo evolucionaba. Vamos, que estás deseando jubilarte para sacar libros. Sí, no, sería buenísimo, sería tener tiempo para estas cosas. Si te apasiona, la verdad es que está muy bien, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues en principio lo que hago es que cuento los primeros antecedentes, como ves en el tomo marca desde 1582 Sorihuela e Independiente en 1595, ¿no? Que somos, ya sabemos que Villacarrillo a finales de 1300 y Villanueva a finales de 1400, que son del arzobispado de Toledo, pero Sorihuela es la que es independiente y como yo digo, es la que da nombre a las 4 villas, porque si no serían 3 o serían 2, sí. Pero es por real cédula de Felipe II, ¿no? Y entonces, en realidad, como ves, esto en 1582 es anterior a la fecha de independencia. Lo que pasa es que yo empiezo con un vínculo que hace Francisco de Segura, que es señor que está en Sorihuela, y que hace un vínculo que es cuando no tenían hijos, un vínculo es pues para que, digamos, se quede en la familia el capital, pero lo gestione, pues en este caso siempre era predominancia de mayor sobre menor y de varón sobre hembra, ¿no? Y bueno, que eso luego además trae al final, 2 siglos después, trae un pleito graciosísimo
la Chancillería de Granada, ha habido un montón de acusaciones y de cruces de cosas que, bueno, pues visto con el tiempo, a lo mejor en ese momento era muy cruel o muy... Sí, pero ahora queda pues, gracioso, ¿no? Queda gracioso, ¿no? Porque uno se acusaba al otro de que no era hijo de tal, porque mira, no, y además tiene enanismo igual que el otro, para que veas todo, en fin, un montón de anécdotas de ese tipo. Entonces, en principio hablo pues de esos primeros datos que hay, de esos primeros expedientes que tengo en torno a 1000, ya a partir de 1600, y luego lo que ya hago una vez que he visto todos esos expedientes, digamos, porque, como te decía, como no tienen el mismo apellido, hay hermanos que se casan y que ven un expediente y dice, oye, pues si este hermano, esta niña que se casa ahora es hermana de uno que se ha casado hace 3 años, y ves que los padres son los mismos, todo igual, pero se llaman de forma completamente distinta, ¿no? Entonces eso era muy complicado de poner, por eso he decidido esa primera zona, con los expedientes que tiene esa primera entrada, hacerlo por años, y poner los nombres y ya está, los que cada uno se ponía en ese momento. A partir de ahí, pues ya lo que hago es que lo estructuro por apellidos, y entonces, bueno, pues ahí, todos estos que salen aquí, son todos los que salen en el libro en este apartado. ¿La contraportada es eso? La contraportada es, como ves, un plano de Sorihuela, bastante antiguo, vamos, hecho mano alzada, de finales del 19, y luego todo esto son los apellidos de los que en algún momento determinado han estado viviendo en Sorihuela, ¿no? Que tienen relación con Sorihuela de una manera u otra, ¿no? Algunos más, otros menos. Luego hay muchísimos casos, por ejemplo, el García, que es el que más hay, y de hecho a nivel nacional es el apellido comunes, ¿no? Más famoso, más numeroso. Pues García, hay 62 orígenes distintos de García. Entonces yo tengo los 62 orígenes distintos. Documentado. Porque ¿qué haces? Pones apellido García. Y ahora ya empiezo con García 1, García... Estuve pensando cómo hacerlo, pero lo más fácil una es descripción, García 1, García 2, y ya ahí pongo todos los datos que tienen. Entonces, de muchos de ellos, pues lo que tengo es, pues, oye, pues los padres que vienen, dónde vienen, en qué trabajan, las calles que han vivido, el número de hijos que tienen. Pues, claro, todo lo que es anterior a 1870 está sacado de otra serie de documentos del archivo histórico, básicamente pues muchas veces ya te digo, de escrituras que pueda haber de cualquier tipo, y de ahí sacas un montón de datos de cada uno. Mis dos apellidos, Herreros y Muñoz. Los dos están. Herrero, Muñoz, claro, Muñoz también hay varios orígenes, ¿no? El principal que conocemos, los que más predominan ahora, venían de la zona de Murcia, ¿no? Precisamente de donde es el tenista, ahora ya se me olvida. Alcaraz, ¿no? Alcaraz, sí. Pues de allí, del Palmar ese, ¿no? Y luego Herreros, yo lo tengo más documentado en Isnatoraz, ¿no? Porque el tuyo procede de Isnatoraz. Villacarrillo. Claro, pero sería lo mismo. Según un tío mío, bueno, investigó, venía de La Rioja, de un pueblo de La Rioja. No, puede ser. Que estábamos de Torrecilla en Camero o algo Torrecilla así. de Camero. Sí. Torrecilla de Camero, sabe que había un político muy importante de Torrecilla de Camero. ¿Sí? Sí. ¿Quién era? Y no me pregunto ahora mismo porque no, estoy en blanco. Pero no, de pueblo, digo. Yo sé que estamos emparentados con gente importante, bueno, emparentados de varias generaciones atrás, que o sea que ahora vas y les dices, hola, mira quién soy, y te dicen, vale. Pues mira, después de todos los apellidos, una vez que ya hago la relación de todos, ya te digo, con esa, no cronología, porque el orden pues en función de cómo he ido encontrando, ¿no? Pero bueno, pues tienes solamente, hay muchos apellidos que tienen solamente un origen. Fíjate, por ejemplo, ahora que veo Hortal, que lo veo aquí, Hortal es el de Ana Rosa. Ana Rosa porque su madre es de Sorihuela, Ana Rosa Quintana, pues su madre es de Sorihuela, ¿no? ¿Pero hay apellidos que sean muy de Sorihuela? Sí, Labrador. Pero hay en otros pueblos. Bueno, pero es que los labrador que hay en otros pueblos proceden de Sorihuela. Su origen lo tiene en Sorihuela. O sea, el labrador es un apellido de Sorihuela. Es un apellido de Sorihuela. Porque, ¿cómo se crea un apellido?
Bueno, pues en este caso, como ves, pues procede de un oficio, de una profesión, ¿no? Los apellidos realmente, pues ya sabemos que todos los que terminan en "ez" son hijos de, en su día, pues porque era una manera de identificar a todos ellos, lo mismo que los que tienen algún toponímico de algún pueblo, pues lógicamente por la procedencia de ese pueblo, y luego muchos pues por la profesión, todos son los distintos orígenes que dan los apellidos, ¿no? O algunos por características propias. Un rubio es no es por una profesión ni por tal, sino que es por lógicamente la mayoría de los casos, porque luego surgen, esto no es que haya un apellido general, en herreros que tú dices, no es que haya un herrero y de ahí ya se expandan todos, ¿no? Pues se supone que es en varios sitios a la vez, lo mismo que todos los de "ez", que son hijos de, pues lógicamente no tienen un origen, sino multitud de... ¿Cuál es el apellido más raro que te has encontrado de Sorihuela? Pues no sabría... Vecino en Sorihuela. No sabría decirte, pero sí hay, fíjate, sí hay un caso especial. Hay un caso especial que me llama la atención, que sería el Vélez con el Uclés. Uclés sí lo relaciono yo mucho con Sorihuela, Sí, porque es donde más gente conocido se apellida así. Vinieron creo recordar, porque ten en cuenta que son muchos datos, pero creo recordar que viene a mediados del siglo XIX, pero inicialmente está escrito, no está escrito como Uclés, sino como Vélez. Y luego ya llega un momento que uno de los hermanos se da cuenta del error y lo rectifica, ¿no? Lo rectifica, y ve algunos hermanos que están como Vélez y otros ya como Uclés, ¿no? Entonces en ese caso... ¿Y esa evolución, ese fallo, dónde sale? Porque no hay pues sale a la hora de escribir. No hay ni parecido a la hora de... Sí, pero sin embargo, si tú lo ves escrito, como se escribía también hace 150 años, ¿no? Sí. Y si tú lo ves escrito, pues te puede llevar a confusión. La V, la C, una E y luego Vélez. Claro. La S, Z. Pero eso nos pasa ahora. Tú coges bueno, siempre se ha dicho, habla de todo, ¿no? Pero tú coges la letra de un médico a ver quién la entiende, ¿no? Entonces muchas veces depende un poco del que escriba, pues la grafía que utilice, que sea más o menos legible, ¿no? Claro, y ahora, por ejemplo, tienes dudas, te metes en Google y te aparece todo. Claro, y ahora ya antes ¿qué pone ahí? Sí, pues ya está, Vélez. Pues listo. Mira, hay algunos casos, por ejemplo, de Huerca Lovera, que en algunos figura como puerca de overa o algo así, ¿no? O sea, en vez de Huercal, pues dice Huercal, el otro no entiende bien, pone puerca. Olivera, por ejemplo, ¿no? Pone puerca, ¿no? Y dice, oye, pues hay muchos casos de eso. Pero bueno, con respecto a la estructura, como yo te decía, una vez que termino todos los apellidos, los datos que tengo de cada uno, que eso no quita que luego más adelante pueda ampliar. Pero datos hasta 1910. Sí, porque había que poner un tope, es que si no, no me da tiempo. Como el tocho entonces. Pues, para que te hagas una idea, son unos 600 folios. 600 folios. Bueno, 600 caras. 600 caras, o sea, un libro de 300 páginas. Un tocho de 300 páginas, tamaño folio y condensadito. Porque es que si no, no cabe. Es que si no, no cabe. Y eso que están los datos escuetos, no... Claro, ahí tenemos 370 años de historia, de apellidos, de gente de Sorihuela. Ahora, entiendo yo que si para lo que queda, que es ya en el siglo pasado, vas a destinar 2 tomos, es porque has conseguido mucha más información. Claro, ya tenemos, para empezar, ya tenemos el registro civil. Con lo cual... ya tenemos más los nacimientos, claro, más. Entonces ya tengo muchos más datos ahí, yo ya tengo todo completo. La verdad es que luego en el registro ya lo pongo en el libro, lógicamente, porque hay que ser agradecido, ¿no? Y la verdad es que Antonio Muñoz Lieto y Ángeles Vilche Gómez, el juez y la secretaria del juzgado, siempre se han portado fenomenal. Me pasa igual que en los archivos. Los archivos, después de tantos años, pues son amigos ya, lógicamente, los que hay, también pues se han portado siempre fenomenal, ¿no? Y entonces yo tengo... Prácticamente tendrás copia de la llave del archivo, ¿no? Para poder entrar cuando quieras. Pues casi, lo que pasa es que lo tengo todo fotografiado, ¿no? Entonces lo tengo todo en el ordenador, te viene bien, ¿no? Y claro, a partir de ahora, ¿qué pasa? Pues hay cosas
que hay, por ejemplo, hay señores que se casan, por decir algo, en 1900 y hasta 1910 tienen 3 hijos, ¿no? Hay cosas de esas que lógicamente lo explico en la introducción para que las personas que lo adquieran pues que sepan cómo verlo. Y muchas veces digo, tienen 3 hijos hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Por qué? Pues porque como la fecha es 1910, esto es como si fuese una crónica, ¿no? Continuará. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues hasta la fecha, hasta 1910 tienen 3 hijos, luego pueden tener uno que ha nacido el 3 de enero de 1911, pero no sale en el libro, aunque yo tenga el dato a lo mejor ya. Termina entonces el libro diciendo, ¿puede ser que estas historias que he contado ahora varíen en el próximo capítulo? Pero esto ya no varía, lo que sí añadimos, Añade, el segundo ¿no? tomo va a ser de 1911 hasta 1965. Ajá. En principio yo había pensado hacerlo un poco más corto, porque ten en cuenta que en esa época, es decir, ya antes de que empiece la mecanización del campo, cuando ya empieza, que es cuando empieza la gran emigración, pues es cuando más personas hay, por lo tanto es cuando más datos. Luego ya, por desgracia, empiezan a decrecer y empiezan a bajar. Lo que pasa es que lo añadí, a lo mejor un poco pensando en mí, ¿no? Lo añadía, sobre todo, añadí hasta 1965, tengo pensado, para salir yo también, y yo soy del 62, digo, no vaya a ser se me quedo en el 60, ya no salgo y a lo mejor en el siguiente ya no estoy. Claro, porque ahora el tercer capítulo, el tercer tomo, sería desde 1966 hasta ya la actualidad que o sea, estemos, hasta el año en el que estemos. Hasta 2024. Bueno, no, ten en cuenta que cuando termine ese tomo a lo mejor estamos en el 2030. Claro, es que hay datos de esos que hay que pasar. Claro, cuando digas de editarlo, tienes que tenerlo al día para que no se quede... Claro. Yo supón tú que en lugar de ser este el primer tomo es el tercero. Pues te diría, oye, pues el último dato que tengo es el último nacimiento, la última defunción que hubo el mes pasado. Sí. Hasta eso, luego ya a partir de ahí los siguientes ya habrá tiempo de que siga quien sería un quiera. reto hacer el cuarto tomo, ¿no? Claro, pero yo creo, espero que me dé tiempo a hacer un cuarto, pero la pena del cuarto es que sería más bien un apéndice, porque, claro, cada vez tenemos menos habitantes, lo que hablamos siempre de España vaciada, cada vez menos. Orihuela, yo creo que por desgracia... Puede variar poco la población, ¿no? El tipo de gente que hay, gente nueva. Si nacen 3 y mueren 20, pues, claro, pues el camino, por sería más bien está una claro. recopilación de esquelas que otra cosa. Y ya te digo, bueno, pues en principio lo que tú me decías, cuando ya termino todos los apellidos, por ejemplo, Caballero es otro que está datado desde hace 500 años allí, ¿no? Requena también es otro apellido que lleva muchísimos años, siglos. Y luego ya con eso, una vez que termino, hago 3 apartados. Un apartado que es niños abandonados, porque entonces era muy habitual, pareja o que a lo mejor no tenían medios y lo que hacían es pues dejaban al hijo en la puerta de alguien y ese pues le ponía su nombre, algunas veces se lo quedaban y otras veces pues a lo mejor se lo quedaba a otra persona, pero para que cuidasen a ese niño, ¿no? Entonces eso lo hago. Como ahí los nombres no son nombres que les pongan en concreto de cualquier forma, sino que son nombres que les ponen los que quieren, los que ellos estiman, la persona que va a hacer la declaración, pues entonces figuran por ahí, lo que figura en esa parte del libro es por fechas. Luego hay otro apartado que es lo que llamo no son los transeúntes, que esa otra, sino alguien que está accidentalmente, ¿no? Los visitantes accidentales, ¿no? Es decir, oye, pues yo qué sé, yo he venido ahora aquí... Un maestro, por ejemplo. Claro. Que está un curso, No, eso lo considero un transeúnte. Ajá. O sea, que viene a un trabajo, lo mismo que los que vienen, ese sería el siguiente. Que vienen, el ocasional es el que pasa por allí. Oye, pues pasa, también lo recoge, se han quedado a dormir y resulta que se ha muerto. O a que han llegado... Claro, transeúnte que ha tenido algo que ver en Sorihuela, o sea, claro, ha tenido algo importante en Sorihuela. Claro, tengo los accidentales, estos que
que eso es lo que considero, vamos, que lo explico en cada uno de los apartados, lo que considero es aquel, oye, pues que está de paso por allí, que va pasando y resulta que pasa y se muere, o se le ha muerto un hijo, o ha nacido un hijo, lo que sea, y entonces lo inscriben allí, ¿no? Esos son los accidentales. Un puñetazo a alguien en el pueblo lo deja tuerto, sí. Ese ya es noticia para el libro, ¿no? Ya es no, historia, pero ese no. Pero eso ya saqué uno hace unos libritos pequeñitos donde hablaba de peleas, asesinatos, violaciones y cosas de esas, sí, ese lo saqué el año pasado, ¿no? Pero de anecdotario, lo que pasa es que en su día también el ayuntamiento quemaron mucha documentación y bueno, pues no había mucho más, ¿no? Pero luego el tercer apartado de estos son los transeúntes, pero eso ya los considero como un transeúnte, el que pasa un tiempo, como tú dices, un profesor que viene, alguien que viene, pues una familia que viene para la recolección entonces de la siega o para la aceituna, o alguien que ha venido a hacer unos trabajos pues durante un tiempo. O el guardia civil destinado temporalmente en el pueblo, porque antes había guardia civil en Sorihuela, ¿no? Sí, pero aquí eso va a entrar en el segundo tomo. En el segundo va Sí, porque hasta 1910 no estaba allí el cuartel. No había cuartel, ¿no? No, se hizo unos años después. ¿Cuándo desapareció el cuartel de Sorihuela? ¿Cuándo se cerró? Pues el cuartel de Sorihuela ya seguramente los 90. Cuando ya se hizo la reestructuración, debería de haberle correspondido a Sorihuela tener el cuartel, porque la demarcación era de Sorihuela con Chiclana, ¿no? Y era mayor que la que tenía Castellar. Pero bueno, no había mucha intención en ese momento, ni ahora, en el ayuntamiento de que se quedasen. Y por eso pasaron del tema y se fue a Castellar, ¿no? Pero debería corresponder a Sorihuela. Tampoco ahora parece que haya mucho feeling. En Castellar no sé los agentes que habrá ahora mismo, pero tampoco habrá muchos, ¿no? No, y además yo creo que viviendo allí, creo que hay uno, porque como ya no tienen que estar en el sitio, es que esa también es una de las cosas. Lo que pasa como con todo, con maestros, con médicos. Claro, esa es una de las cosas de la España vaciada. O sea, si tú en Sorihuela, por ejemplo, tienes, no sé, los maestros que habrá, 12 maestros, 15, los que sea. Antes tenían que vivir allí, el médico tenía que vivir, el secretario, los funcionarios, todos. Y ahora pues no vive nadie. Entonces, pues, con la Guardia Civil pasa igual, pues habrá guardias, por ejemplo, que estén en Castellar, que es lo que nos corresponde a nosotros, y que a lo mejor viva en Úbeda o en la Carolina o en su pueblo, que es Santisteban o Nava. Y entonces, claro, eso contribuye también al tema de la España vaciada, porque al final, ¿qué pasa? Alguien que haya salido ahora de la Guardia Civil o de maestro, de lo que sea, pues lógicamente, pues a lo mejor la vida de un pueblo tan pequeño como el nuestro no pues, le interesa, ¿no? No le interesa mucho. Y bueno, oye, que cada vez más ve gente que interesa por los pueblos pequeños, ¿eh? Sí, yo creo que esto va a pasar como ciclos, casi, ¿no? Todo, va a ser ciclo. Y bueno, ya está. ¿Cuándo tendremos el libro ya impreso? Pues mira, pero te comento los dos últimos apartados. Venga. Ya una vez que están esos tres, luego ya tengo uno con la evolución de los habitantes, con los datos que he tenido, una sección pequeña, pero sí hay otro estudio que va detrás, que es el origen de todos los apellidos. O sea, de dónde proceden la gente que ha venido de fuera, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, pues algo más de la mitad son de la provincia de Jaén, luego, pues, lógicamente de Albacete, de Ciudad Real, y en fin, eso lo tengo estructurado luego, además, en tartas, con todos los datos. De aquí llegan 133, que representa el 18,5% de la provincia, por provincias, por todo, y bien, y ya lo que no me dio tiempo a incluir, porque tampoco me han facilitado en el registro los datos, que es muy sencillo, pero no han querido, es el tema de la evolución del callejero. Entonces lo iré haciendo poco a poco, pero no quería hacerlo y dejarme datos de algunas calles que no tengo localizadas, la correspondencia con las actuales. ¿Parte de esta serie o otro libro diferente? Al final, pues ya como no he podido incluir aquí, lo voy a hacer pues como cuando ya tenga todos los datos desde los primeros que tengo, de 1500 y pico. Callejero de Sorihuela de Guadalajara. La evolución del callejero, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, cuando se han ido estableciendo las calles, cómo han ido cambiando de nombre, y al final ese pues será un estudio otro más libro. Independiente. Cuando salga nos avises para contarlo. Y el libro pues está en imprenta. En principio yo espero para mañana o pasado, martes o miércoles, tener ya... Para la fiesta lo tenemos. Sí, sí. El problema es que, claro, con el trabajo pues tenía que maquetarlo para facilitar todo y
y al final el tiempo muchas veces te va comiendo, dejas para mañana, hoy no puedo, tengo que hacer esto. Esta noche cuando llegue estoy cansado, claro, por la mañana levanto antes, intento hacerlo. Y entonces... el fin de semana... Pues hasta que lo maqueteé, se lo envié y tal, y yo creo que para el martes, vamos, mañana, espero poder tener alguno, o el miércoles. Me prometieron que todos iban a estar, en principio, ¿Habrá editado. presentación oficial? ¿A un acto? En principio no. Había pensado hacer uno, haberlo hecho a lo mejor estos días atrás, pero claro, ya con el retraso de esto, meterte en las fiestas, bueno, ¿cuándo lo haces? Podemos decir que esta entrevista es la presentación esta oficial, es la presentación de oficial la genealogía de los apellidos de Sorihuela de Guadalimar, tomo 1, hasta tomo 1910, porque antes de 1582 nada. Antes de 1582 éramos simplemente una aldea de Isna Torá. Por lo tanto, no teníamos entidad propia como para... recopilar datos, ¿no? O sea, de hecho, ya digo, en 1582 Francisco de Segura, que es el que crea el vínculo, vive en Sorihuela, pero en realidad es Torafejos, ¿no? Porque no teníamos entidad propia hasta el 95, o sea que... Muy bien. En principio, pues José Manuel, eso es lo que tenemos. Enhorabuena por este pedazo de trabajo que muchos pueblos quisieran tener también. Pues sí, la verdad es que yo creo que no habrá muchos que lo tengan tan completo. Sí, bueno, sí, no, porque muchas veces yo tengo algunos libros que afectan a la familia o a la familia de mi mujer, los que hablan de sagas de gente famosa del pueblo. Sí, hay muchos estudios de los famosos de cada pueblo, pero apellido ilustre, aquí estamos con todo. Es que para mí ese que te digo que es el accidental que ha pasado por allí, ha nacido una niña, que a lo mejor incluso a la niña le han puesto Águeda, en honor a la patrona del pueblo, o incluso Águedo, que antes era muy habitual. ¿También? Ya ¿Hay una águedos? cosa, sí, hay... ¿Y viven águedos hoy en día? Allí en Sorihuela hay uno que está afuera, ¿no? Yo el año pasado en el programa de la hermandad saqué de los águedos, ¿no? Un artículo de los águedos, los que había. Y bueno, pues para mí esos son tan sorihueleños como cualquiera, ¿no? Lo mismo que el que ha muerto allí, oye, pues está allí. Entonces, yo creo que todos, más que ya una persona importante, pues que lógicamente pues tendrá su historia y será mucho más completa o más gustosa de leer, a lo mejor, que la de cualquier mortal como somos nosotros, pues lógicamente ya tendrá más literatura, ¿no? Pero yo aquí lo que he pretendido es que todo sorihueleño, sea cual sea su condición, su edad, que haya vivido más o menos, ¿no? Que eso, porque además luego el libro lo que sí te permite, como está estructurado, lógicamente está estructurado por apellidos. Si yo tengo una señora que se casa con otro señor, la familia se estudia a partir de ese señor, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de mantener el orden de los apellidos. Pero tú ahí te puedes ir remontando y por lo tanto vas a ir encontrando los que son familiares. O sea, vas encontrando los hermanos de tus padres o de tu abuelo en este caso, que los de los padres los tendrá todo el mundo más claro, ¿no? Pero los de los abuelos y tu abuela, el poder ir abriendo las ramas, el encontrarte, como muchas veces me ha pasado con amigos que hemos mirado y dices, anda, pues si estos son primos, pues no sabía que eran primos, ¿no? Porque al final, claro, muchas veces... En algún momento alguien podó la rama. Claro, y sobre todo que como los apellidos pasan a segundo plano, el apellido de la madre pues queda segundo, en la siguiente generación ya no se pierde. Claro, ya no aparece. Y dice, oye, este es López Pérez y el otro es Martínez Jiménez, esto no tiene nada que ver. Dice, ¿cómo que no? Pues si son primos segundos o son primos terceros. Bueno, esto de primos segundos, terceros, cuartos, todo eso ya sabes que depende de cada uno. Hay gente que es más familiar y hay otros que... Yo tenía un compañero de carrera y de piso, uno que no... Claro, y yo tenía un compañero uno de los compañeros que tenía de piso y de carrera y que decía, los hijos de mi tío. Y digo, ¿cómo los hijos de tu tío? Dice, sí, porque él es primo hermano de mi padre, pero ellos a mí no me tocan nada. Joder, pues serán primos segundos. Luego ya, muchas veces, más la amistad, ¿no? Dice, tengo primos quintos, que tengo muchísima amistad y un trato de primos, y primos hermanos o primos segundos que no ves casi nunca, ni tienes trato, ¿no? Sí. Depende un poco de todo pasar mucho, pero te permite, el libro te permite ir abriendo e ir conociendo. Pues tendré que comprarlo a ver si encuentro ahí parte de mi pasado también. Pues seguramente. Pues lógicamente habrá algo. Te puedes imaginar que muchos porque la parte de los más importantes que vienen pues son de
de Villanueva, de Inatorás, de Castellar, de Beas, de Chiclana, de Villacarrillo, pues lógicamente esas relaciones pues Muy están bien. ahí, ¿no? José Manuel, gracias por venir a contarlo. Pues nada, encantado, pues ya está, espero que quien lo adquiera pues que lo disfrute y sobre todo la idea es esa, ¿no? El poder recordar a nuestros antepasados, porque entre todos vamos construyendo poco a poco. Lo que tenemos viene un poco de todos esos orígenes Y ojalá que tenían, ¿no? consigamos dar la vuelta a esto para que haya cuarto libro. Espero que ojalá haya movimiento y que dure. Y que dure. Y si no, que transmita la pasión, ¿no? A ver si alguno de mis hijos pudiese adquirirla y seguir con esto. Y a ver si lo vemos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José.